para aquellos compañeros que quizás no puedan asistir o les queden dudas, pues puedan aclararlas posteriormente. Antes de comenzar con los temas del día de hoy, quiero felicitarlos porque ya las entregas de las actividades están todas. Solo he calificado S3. Tengo pendiente para calificarles S4 y S5. Sin embargo, vi que ya todos, a excepción como de una o dos personas, hicieron las entregas de los ejercicios. Muchas gracias por su participación y por su puntualidad. Los temas para el día de hoy, entonces los vamos a compartir. Aquí ya está la pantalla. Y tenemos que vamos a trabajar con S6. Voy a minimizar un poco la pantalla para seguir mirando los compañeros que van llegando. Muy bien, entonces los temas para el día de hoy, les estaba diciendo, tienen que ver con más funciones. Seguimos interactuando con la función sí, pero a esta función le vamos a agregar otras funciones como la función y la función o. No les vamos a trabajar estas dos funciones solitas, sino que van a estar integradas dentro de la función y. Es decir, vamos a empezar a anidar funciones, en este caso la sí y la i, la sí y la o, y la función buscar b. Entonces vamos a explicar cómo funciona de manera independiente la función y la función o, para luego, a través de ejercicios, integrar esas dos funciones con la función sí. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo una función como la i o como la o, pues yo siempre tengo que tener unas entradas, es decir, unas condiciones iniciales para que dé una salida. Entonces voy a colocar entrada 1 y entrada 2. Aquí voy a tener la función i como salida y la función o como salida. Muy bien. Entonces, las entradas será una condición y la entrada 1 y la entrada 2 será otra condición. ¿Qué pasa cuando tengo esas dos condiciones y las analizo a través de una función como la i? Entonces, en álgebra booleana o en matemática booleana, siempre yo hablo de entradas positivas y negativas, o unos y ceros, o falso y verdadero. Aquí vamos a colocar 1 para la entrada positiva y 0 para una entrada negativa. Entonces, si tengo dos combinaciones, dos entradas, tengo hasta 4 posibilidades. ¿Cómo serían esas dos combinaciones? Dos entradas positivas, una negativa y una positiva, o dos entradas negativas y las combino, perdón, que me fui por acá lejos, y las combinaría también de forma alternada. Es decir, tengo dos entradas en positivo acá y dos entradas en negativo en esta otra. Y aquí simplemente las estoy combinando. También dos negativas y dos positivas. Muy bien, entonces la función i, que la encontramos dentro de las funciones de Excel, es la última, dice que comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. Es decir, si las dos entradas son verdaderas, la respuesta es verdadera.
Entonces, aquí estoy analizando. Tengo una respuesta, una entrada verdadera, una entrada falsa. La respuesta pues va a ser falsa. Porque ¿cuál es la única condición para que me dé verdadero? Que todas las entradas sean verdaderas. Bajo cualquier otra circunstancia, la respuesta va a ser falsa. ¿Y es claro hasta ahí? ¿Sí les queda claro hasta ahí la función y? Bueno, entonces continuemos. Miremos la función O. A ver qué me dice. Muy bien, Daniel, ya explicamos. Vamos a mirar la función O y ya les explicamos nuevamente. Por eso es importante que me lo hagan saber para yo poder volver a hacer la explicación. Voy a buscar la definición de la función O. Y la función O dice, comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero o falso. Y devuelve falso si todos los argumentos son falsos. Entonces, tengo dos entradas y esto va para Daniel y todos. Tengo dos entradas, la entrada 1 y la entrada 2. Cuando tengo dos entradas, es decir, cuando tengo dos condiciones, se pueden dar cuatro alternativas. Que las dos entradas sean positivas, es decir, que se cumplan, o que dos no se cumplan. Y la entrada 2 se combina, pero fíjense ustedes que siempre estamos hablando de dos entradas verdaderas y dos entradas falsas. Siempre que usted tenga dos entradas va a tener cuatro posibilidades. Con esas entradas, entonces, ¿qué yo hago? Analizo cómo sería la respuesta para una función y que lo que me está diciendo es que la respuesta es verdadera solo si se cumplen las dos condiciones. Entonces, para la función y, ¿en qué casos de las entradas se cumplen? Solo se cumplen en este momento en que las dos entradas son verdaderas. Para la función O, entonces estábamos leyendo que no importa cuál de las entradas sea positiva, la respuesta va a ser positiva. Exactamente. En la columna irían verdadero o falso dependiendo de la función. Sí, va verdadero o falso. Es como lo traducimos a verdadero o falso. Simplemente el 0 es falso y esto es verdadero. El resto sería falso. Para la función I. Y para la función O, entonces todas estas respuestas serían verdaderos, verdadero. Esta sería falsa, porque las dos entradas son falsos, y el resto sería verdadero. ¿Sí? Espero que están entrando compañeritos. Muy bien. Pero como les decía, nosotros no vamos a trabajar la función I y la función O por separado, porque si no las respuestas me darían verdadero o falso. Lo que nosotros vamos a integrar es estas dos funciones con la función sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces me voy a ir aquí al ejercicio de notas. Tatiana dice, ¿por qué verdadero? No te entendí. ¿Por qué cambio el 0 por verdad, el 0 por falso?
¿Y el uno por verdadero? ¿Esa es tu No, pregunta? señora, en la parte de la O. O sea, porque digamos la primera quedó verdadero. Porque en la O se cumple una o la otra condición. Con Ah, no tienen que cualquier ser las dos. condición, no. Con En cambio, cualquier la I sí. condición que, exacto, con cualquiera de las dos condiciones que se cumplan, la respuesta es verdadero. Con la I se tienen que cumplir las dos condiciones para que sea verdadero. Ah, ¿Sí? gracias, profe. Sí, señora. Bueno, bien. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya nos queda un poco más fácil entender cómo la vamos a integrar con la función sí. Vamos a trabajar el ejercicio de notas y van a ustedes poder identificar por qué tengo que utilizar, además de la función sí, otra función que me integre eso. Revisemos el enunciado. Dice que a partir de las siguientes notas de la asignatura informática, de algunos alumnos realizar las siguientes operaciones. Obtener el promedio de la nota. Entonces el promedio es muy sencillo porque ya sabemos cómo calculamos el promedio. Muy bien. Lo arrastramos y dejemos una sola posición decimal. Si quiere, dejémoslo así. Muy bien. Ahora dice, para el resultado del alumno, ha de haber aprobado los dos módulos por separado. ¿Cuál es la condición para que aparezca aprobado? Que debo haber pasado Word y haber pasado Excel. Dice, recordar que el aprobado se sitúa en un 60. O sea, yo tengo que haber sacado 60 mínimo en Word y 60 mínimo en Excel para poder aprobar. Entonces aquí es un claro ejercicio de la función sí con la función y. ¿Por qué y? Porque tengo dos materias, Word y Excel. ¿Y cuál es la condición? Que juntas debo haber sacado más de 60 puntos. ¿Sí es claro? Entonces lo vamos a plantear. Vamos a llamar la función sí, vamos a ver si está aquí, precisamente está acá. Y entonces, ¿dónde colocamos la función y? La vamos a colocar en la prueba lógica y vamos a tomar los enunciados. Si en Word, es decir, en esta celda, saqué más, mayor o igual a 60 y punto y coma para tomar el otro dato, en Excel saqué más, mayor o igual a 60, cierro paréntesis, ¿qué ocurre en ese caso? La respuesta es aprobado. En caso contrario, no aprobado. Y le doy a aceptar. Entonces, fíjense las condiciones acá. ¿Por qué aprobó este estudiante? ¿Quién me quiere decir por qué aprobó Alberto? Pues porque Porque, tiene Excel en 60 y Word en 75. y el promedio Ujú, también le quedó por encima de 60. perfecto. Sin embargo, lo que dice la compañerita del promedio, pues es una deducción que las sacamos, porque no está incluido el promedio en la respuesta. Pero es cierto, aprobó porque tiene más de 60 en Word y más de 60 en Excel.
Muy bien, entonces esa es la razón por la cual la respuesta es aprobado en algunos casos y no aprobado en otros. Entonces, fíjense que aquí está la sintaxis de la función sí y la función y. La función y va dentro de la prueba lógica y debe ir entre paréntesis. Cuando usted ya haya terminado de registrar las condiciones, simplemente cierra el paréntesis. ¿Cuántas condiciones pueden haber? Pueden haber 2, mínimo 2, y máximo cualquier cantidad de condiciones. Pero, ¿qué ocurre cuando yo le pongo más condiciones? Pues el resultado va a ser más limitado. Entonces, esta es una forma de utilizar la función sí con la función y. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí les quedó claro? Ya lo que queda del ejercicio, pues es sacar el promedio, la nota máxima, la nota mínima y los estudiantes que no presentan el examen. Muy bien. Vamos a pasar a otro ejercicio que se llama aquí deportes. Y vamos a leer qué nos dice. En la lista de socios se registra la antigüedad y el deporte que practican. Entonces aquí está unos socios, una columna para la antigüedad y otra para el deporte. Queremos saber qué socios puede optar por un descuento, teniendo en cuenta que deben tener una antigüedad mayor de 5 años y nos dice que generemos la antigüedad de forma aleatoria o que practique tenis. Entonces vamos a primero a generar la antigüedad. Lo vamos a hacer de forma aleatoria entre 1 y 10 años, pongamos. Ya tenemos la antigüedad. Entonces dice que debe tener una antigüedad mayor de 5 años o practicar tenis para obtener el descuento. Entonces, ¿qué función utilizamos acá? Les voy a ayudar. La función sí. ¿Y qué otra? Me están preguntando que, muy bien Alejandra, muy bien Tatiana, que debo tener una antigüedad mayor a 5 años o practicar el deporte de tenis, creo que es que dice. Perdón, leamos bien. Tenis, muy bien. Entonces, aquí en el descuento, función sí, y como dicen las compañeritas, voy a llamar la función O. ¿Cuáles son las condiciones que debo analizar? Que este dato sea mayor e igual a 5 o que el dato que está aquí sea igual a la palabra tenis. ¿Y eso es verdad que ocurre? Tengo descuento. Y si no, pues no tengo descuento. Comillas, espacio, comillas. Y le doy a aceptar. Recuerden que estamos generando de forma aleatoria. Pero, independiente de la antigüedad aquí, voy a tener descuento porque esta persona, el socio 1, a pesar de tener una antigüedad de 1 año, practica tenis. Esta otra persona, ¿por qué tiene descuento? Porque su antigüedad es de 5 años, así no practique tenis.
Este otro socio practica tenis, no importa qué antigüedad tenga. Este otro tiene más de 5 años independiente del deporte y así sucesivamente. Entonces, esa es la diferencia entre la función y la función o. En la función y se deben cumplir las dos condiciones, o en este caso, dos condiciones, porque como les digo, pueden haber más de una condición. Se deben cumplir las condiciones para que se cumpla la respuesta verdadera. Y en el caso de la función o, pues basta con que se cumpla una, ya la respuesta es verdadera. ¿Es clara la función sí y la función o? Sí, señora. Muy bien, voy a llamar a asistencia en este momento. Ya quedó registrada la asistencia. Muy bien, entonces ya tenemos los temas del día de hoy. Mira, explicamos la función y o y estamos integrando ya con la función y la función sí. Vamos a ver qué nos encontramos más por acá. Aquí hay muchos ejercicios donde ustedes van a tener que revisar si tienen que utilizar la función sí con y o con no. Aquí hay varios. Y también está la función buscar B, que es la que vamos a explicar en este momento. Con la función buscar B está clasificada dentro de las funciones de búsqueda que nosotros tenemos en Excel y podemos hacer búsquedas tanto en lo vertical como en lo horizontal. En este caso vamos a utilizar la función buscar B para hacer una búsqueda de información en una tabla de manera vertical. Entonces nosotros tenemos una tabla acá con una información, una clave, un nombre, un apellido, un root, una edad, una altura y un peso. Pero fíjense que cómo está la información, está en forma vertical. Si yo les digo búsquenme el nombre de Miguel, pues me vengo a la columna de nombre y empiezo a buscar hacia abajo a Miguel, es decir, en forma vertical. Si quiero buscar el número de documento o clave de una persona, tengo que hacerlo en vertical. Entonces, por eso voy a utilizar la función buscar B para encontrar esa información. Esa tabla ya está ahí y vengo aquí como a un formulario donde voy a buscar la información. El primer dato que yo voy a escribir, pues tengo que digitarlo porque lo tengo que escribir para poder encontrarlo. Entonces yo voy a escribir cualquier número de los que estén en la lista. Por ejemplo, el 9337. ¿Qué debe hacerme el ejercicio? Cuando yo termine de escribir el número, aquí me debe escribir el nombre, aquí el apellido, el root y completarme toda la información de ese dato que yo escribí. Entonces, ¿cómo hago ese procedimiento? Me ubico en la celda del nombre y me vengo a buscar dentro de las funciones la que se llama buscar B, porque vamos a hacer la búsqueda del dato en forma vertical. Entonces dice que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y devuelve el valor en la misma fila desde una columna especificada.
De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Vamos a ver qué es todo eso que me está diciendo. Esta función buscar B tiene 4 argumentos. El primero es el valor buscado. Entonces, ¿cuál es el valor que yo estoy buscando? Es este que está acá. Ese es el valor que yo estoy buscando. El segundo argumento me dice matriz buscar en. Es una tabla de texto, números o valores lógicos en los cuales se recuperan datos. Matriz buscar en puede ser una referencia a un rango o un nombre de rango. ¿Qué es matriz buscar en? Pues la matriz buscar en, voy a contraer acá, perdón, es la tabla donde tengo la información. Entonces la matriz buscar en es toda esta información, es toda la tabla donde encuentro yo la información que estoy buscando. ¿Se puede seleccionar Ahora, sin los títulos, profe? se pueden seleccionar sin los títulos. En este caso, sí. Ahora, me dice indicador de columnas. Es el número de columna de la matriz buscar en, desde la cual debe devolverse el valor. Entonces voy a contraer para hacer la explicación. La matriz tiene una columna, tiene 2, tiene 3, tiene 4, 5, 6 y 7 columnas. ¿Cuál es el dato que yo quiero llevar acá? Estoy averiguando por el nombre. Entonces, en este caso, el número que yo quiero, el número de la columna que yo quiero llevar allá es el número 2, porque corresponde a los nombres. ¿Sí? Ese es el indicador de columnas. Y fíjense que él aquí ya me está colocando la respuesta, que para ese valor buscado, perdón, el dato que estoy buscando es la columna 2 y corresponde al nombre. Y en ordenado siempre voy a colocar falso para que me traiga la coincidencia más exacta. Le doy a aceptar y él ya viene y me trae el dato. El 9337 corresponde a Macarena. Verifiquemos, coloquemos otro, pongamos el 1823. Tan pronto yo le dé enter, él va y busca ese número a la tabla y me trae el dato de Bárbara. Muy bien, ahora vamos a hacerlo para que nos traiga el apellido. Entonces, usada recientemente, buscar B. ¿Cuál es el valor buscado? Entonces sigue siendo este dato. La matriz, voy a contraer y la voy a seleccionar. Y ahora, ¿cuál es el indicador de columnas? ¿Cuál creen ustedes que es el indicador de columnas? ¿Mm? Perdón un segundito que estoy acá tomando la asistencia. El indicador de columnas, a ver, muy bien, es el número 3. Entonces acá coloco el número 3 y falso para que me traiga la coincidencia más exacta. Entonces, efectivamente, el 1823, ¿dónde está? Aquí es Bárbara y su apellido es Zúñiga. Para el root, entonces el indicador de columnas es el 4, para la edad el 5, para la altura el 6 y para el peso el número 7. Entonces, fíjense que es un ejercicio de búsqueda que estoy realizando en una tabla específica. Ahora bien, no necesariamente la tabla donde quiero tener la información debe estar en la misma hoja
con la tabla de la información. Aquí hay un ejercicio anterior que se llama lista, donde hay una hoja que tiene una lista de precios y es unos códigos, un servicio y un valor. Esto es como la tabla informativa. Pero en la siguiente hoja, que se llama ejercicios, voy a correr este cosito para acá. En ejercicios me dice que seleccione los códigos de servicio. Entonces, ¿cuáles son los códigos de servicio que tenemos? Tenemos del 1001 al 1005. Entonces, los puedo escribir o los puedo generar de forma aleatoria o por validación de datos, de cualquiera de las formas. Me dice que con este código de la hoja lista traer el servicio y el valor a pagar. Entonces me ubico aquí en servicio, voy a buscar B. ¿Y cuál es el valor buscado? El valor buscado es este código de acá. Y la matriz, pues la matriz está en la hoja lista, entonces me paso a la hoja lista, tomo la matriz y el indicador de columnas que quiero llevar para allá es el número 2 y falso para obtener la coincidencia más exacta. Entonces, fíjense que aquí el Profe, código, dime, ay, porque es la 2, ¿dónde están los colegios entonces no cuenta esa columna? ¿O esta es donde por la lista están anterior? es por la lista anterior, porque mira que yo estoy teniendo unos colegios, tengo un código que yo lo estoy generando, pero ese código corresponde a un servicio que está aquí en la hoja lista. Si ven que el código 1001 corresponde a un transporte de 5 pasajeros. Y acá en ejercicio, si yo cambio al 1003, por ejemplo, automáticamente él me trae el dato que corresponde, que es un transporte de 24 pasajeros. Entonces, ¿cuál es mi matriz? Mi matriz es esta chiquitica que hay acá. Y esta será la columna 1, esta será la columna 2 y esta será la columna 3. ¿Sí? Sí, sí, señora, ya entendí, gracias. Ya, entonces tú registras los servicios de acuerdo al que pida cada colegio y de acuerdo a ese código de servicio, entonces se va a traer acá la información. Ahora bien, ¿qué debemos analizar para poder arrastrar toda esta tabla? El valor buscado está variando porque cada colegio tiene un código de servicio. La matriz sí es única, entonces yo la fijo de una vez. La matriz, para que me quede, la pongo con el formato de F4, para que me quede fija ese rango. El indicador de columnas es un número, entonces con el 2 es suficiente y le doy a aceptar. Como ya fijé la matriz, entonces puedo arrastrar y completar. Este error es porque no ha encontrado ningún dato acá, pero en la medida en que usted llene la tabla 001, 10.0002, 10.004, los números que usted quiera colocar dentro de ese rango, pues él le va a arrojar la respuesta. Si usted coloca un dato que no está, por ejemplo, el código 1010, pues la respuesta es no aplica porque el código no está dentro de la matriz que usted está buscando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Tatiana me pregunta que qué pasa si se selecciona la columna en vez de poner el número. No se puede seleccionar la columna, Tatiana. Ya te voy a explicar por qué. Mira lo que dice acá. Es el número de columna de la matriz, no es un rango de columnas, es un número de la matriz, de la columna que corresponde. Entonces yo debo saber qué número de columna corresponde el dato que yo quiero traer. ¿Listo? La forma de pago, entonces acá nos dicen que si contado, que si crédito, ya es para seleccionar. Y el valor lo debo traer también de esa tabla. Entonces me vengo a la función buscar B. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? Este código de servicio. ¿En qué matriz lo estoy buscando? En la misma matriz, que la voy a dejar de una vez fija para poder arrastrar. Y ahora quiero que me traiga el dato número 3 y falso para que traiga la coincidencia más exacta. Arrastro y efectivamente me está trayendo los precios que corresponden al código que yo he generado. ¿Qué me queda aquí? Calcular el total a pagar. ¿Cómo calculo el total a pagar? Entonces dice que seleccionar forma de pago y calcular el total a pagar. Entonces, si es de contado, tendrá un descuento del 5% y si es a crédito, uno del 1.5%. Entonces, esas son las funciones para el día de hoy. La función CI, CO y la función buscar B. Ustedes pueden analizar cuál de esas funciones pueden utilizar en la solución de estos ejercicios que están planteados acá. Si tienen dudas en el momento en que los estén haciendo, por favor me escriben. Yo estoy muy pendiente de cada una de sus inquietudes para que los puedan resolver. ¿Listo? Preguntas, inquietudes. Voy a volver a llamar lista. Por ahí abrieron un micrófono. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, que si por Dime. favor puedes mandar los dos ejercicios al correo. Sí, Por favor. ya, de una. Ya te los envío, Nicole. O ya los envío para todos. Los de S6 y S7. Ya terminada la sesión, los envío. Bien, entonces esos son los temas, mis queridos aprendices. Los invito a que por favor los resuelvan y estoy muy atenta a cualquiera de sus inquietudes. Si no hay preguntas, pues damos por terminada la sesión. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación, por su puntualidad, por su compromiso. Y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz día.